la mañana de hoy vamos a finalizar esta porción del libro de los Hechos en el capítulo 20, verso 17 al 38, que hemos estado estudiando. Vamos a leer en Hechos 20, del verso 33 al verso 38. Dice la palabra del Señor: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. La didaché, que significa enseñanza, es el nombre corto de un manual cristiano compilado muy probablemente en la segunda mitad del primer siglo. El título completo es La enseñanza de los 12 apóstoles. Este documento fue realmente muy importante a nivel histórico, ya que tuvo una amplia circulación en la iglesia de los primeros siglos. Incluso algunos importantes personajes como Orígenes, Atanasio y Eusebio lo conocieron y lo emplearon. Posteriormente, varios escritores cristianos citaron este documento y lo emplearon en sus escritos. El documento mostraba algunas de las costumbres, doctrinas y prácticas de la iglesia en los primeros siglos. En cuanto a su estilo, se trata de una obra escrita de manera fresca, sencilla. Se dividía en 16 capítulos y la argumentación va generalmente directo al punto, diciendo la verdad que se desea afirmar sin adornos ni rodeos. En uno de sus apartes más interesantes, y refiriéndose a los falsos maestros que ya empezaban a pulular en la iglesia, es importante mirar algo que decía sobre cómo esos falsos maestros podían ser reconocidos. Había una parte del documento que decía lo siguiente: ahora bien, todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como el Señor. Sin embargo, no se detendrá más que un solo día. Si hubiere necesidad, otro más. Mas si se queda 3 días, es un falso profeta. Al salir el apóstol nada lleve consigo, si no fuere pan hasta nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Básicamente esto era lo que decía este documento. ¿Cómo se identificaba un falso maestro? Un falso maestro, un falso profeta se identificaba porque estaba buscando principalmente beneficio económico. Beneficio económico. Hoy, en la culminación de esta parte que hemos estado estudiando, veremos cómo el apóstol Pablo deja con su ejemplo de piedad desinteresada una clara evidencia de la veracidad y validez de su enseñanza. Así que vamos a tener en esta mañana un solo punto, que va a ser la conclusión de la súplica apostólica. La conclusión de la súplica apostólica en los versos que ya hemos leído. Recordemos, el apóstol Pablo está hablando con los pastores, con los ancianos de la iglesia local en Éfeso, con ellos a los que se está dirigiendo. Para finalizar la súplica, el apóstol Pablo deja en claro cómo su labor apostólica ha sido totalmente desinteresada para con la iglesia en Éfeso. Su labor apostólica había sido totalmente desinteresada para con la iglesia en Éfeso.
Ahora bien, esto no implica que como apóstol él no tuviese derecho alguno a percibir un salario de parte de la iglesia, ya que vemos, por ejemplo, cómo a la iglesia en Corinto el apóstol Pablo les hace una exhortación al respecto. Lo que el apóstol en este caso quiere mostrar es cómo los ancianos de las iglesias deben ser un ejemplo de servicio abnegado, desinteresado y sin avaricia. Básicamente es darles este ejemplo y mostrarles que los falsos pastores, los falsos maestros serían totalmente lo opuesto a este ejemplo de servicio desinteresado. Esto no es algo que enseñó solamente el apóstol Pablo, es algo que también enseñó el apóstol Pedro, por ejemplo, en su primera carta. En primera de Pedro, capítulo 5, dice en primera de Pedro, capítulo 5, en verso 1, ruego a los ancianos, recordemos que en este caso los ancianos son los mismos pastores, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, que ruega. ¿Qué le ruega a los ancianos? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Miren que entre una de las cosas que el apóstol Pedro ruega a los ancianos es que no apacienten, que no pastoreen por ganancia deshonesta y que sean ejemplos. Hermanos, los ancianos y líderes de la iglesia del Señor deben ser hombres sin avaricia ni codicia. Este es uno de los asuntos que debemos como iglesia tener presente al momento de evaluar si Dios está levantando algún pastor en la iglesia. Como ya vimos, la doctrina es importante, la ortodoxia es importante, pero también el carácter piadoso respecto a los pecados, entre otros, que tienen que ver con lo material. Hermanos, uno de los requisitos, una de las cualificaciones, uno de los asuntos que la iglesia debe validar, debe evaluar, es el tema de el pecado de la avaricia y de la codicia. Si un hombre, si un varón es codicioso y es avaro, no está cualificado para servir al Señor. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 3, recordemos que en 1 Timoteo capítulo 3 tenemos las cualificaciones que la iglesia local debe evaluar para mirar si el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu, está levantando un varón como pastor en la iglesia. Ahí están las cualificaciones. Una de las cualificaciones las vemos en el versículo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 3 dice que el varón que anhela obispado no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero y no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino que debe ser amable, apacible, no avaro. No avaro. Notemos que es interesante que muchas veces nos vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras esta diferenciación entre el pecado de la codicia y el pecado de la avaricia. Y usted dirá, bueno, ¿pero en qué se diferencia? Bueno, son
pecados que están íntimamente conectados, pero sí tienen una diferencia sutil. En ambos casos, ¿en qué se parecen estos pecados? La avaricia y la codicia. Se parecen en el sentido de que ambos se afanan, se preocupan por atesorar riquezas materiales. Ellos quieren tener, tanto el avaro como el codicioso, quiere tener riquezas materiales. Quiere atesorar, ganar, aumentar cada vez más las riquezas materiales. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el codicioso quiere aumentarlas para atesorarlas para sí mismo. Usted encontrará que hay personas que tienen posesiones materiales y que su mayor angustia, su mayor agonía es que eso se toque. Quieren tenerlas ahí simplemente por tenerlas. Ni siquiera la gastan en sí mismos. Simplemente es atesorar por atesorar, tener por tener. En el caso del avaro, él quiere atesorar para gastar. Él quiere gastar. Es como esos hombres que se van de borrachera e invitan a todos sus amigos para gastarse el dinero junto con ellos. ¿Sí? Él no es codicioso en el sentido que la riqueza no la quiere atesorar solo para él, sino que quiere mandar, como se dice coloquialmente. Él quiere gastar, invitar, llevar. ¿Para qué? Para tener un estatus, una posición, que lo alaben, que lo adulen, etc. Entonces hay una diferencia. Aunque ambos quieren tener, uno lo hace porque quiere atesorar, es ese que le llaman codo, coloquialmente, una persona que no quiere, para él una invitación es una aberración, o sea, no quiere gastar absolutamente nada, mientras que el avaro lo que quiere es gastar y gastar y gastar. Pero ambos se afanan, procuran, buscan y quieren aumentar la riqueza y ven la riqueza material como un bien supremo. Entonces, un anciano, un pastor, debe tener un genuino amor por Dios y servir con diligencia y empeño sin tener la mirada puesta en la paga. La paga vendrá como consecuencia de su arduo trabajo, porque la Escritura lo avala. Pero no es una persona que usted ve que todo el tiempo está pensando en el dinero, en las riquezas materiales. Hermanos, si nosotros no tenemos presente esto, vamos a tener problemas. Si nosotros no evaluamos que aquellos que sirven al Señor en su iglesia local no sean avaros, no sean codiciosos, si nosotros no evaluamos esto, vamos a tener problemas, vamos a sufrir. Una persona, un varón, hermanos, que sea avaro, que sea codicioso, llevará a la iglesia por cualquier camino, siempre y cuando eso le permita tener ganancia. Él no será fiel a Dios, él no será fiel a la doctrina, él sucumbirá ante los ofrecimientos, ante las adulaciones y ante las posibilidades de aumentar su ganancia, y eso llevará a la iglesia a la ruina. Hay casos, hermanos, en donde incluso algunos pastores que se hacen llamar reformados han dado su brazo a torcer en muchos asuntos doctrinales, única y exclusivamente porque de alguna forma obtienen ganancias. Hermanos, notemos que el apóstol Pablo afirma, además, que aparte de su amplia preparación ministerial, el apóstol Pablo era supremamente preparado, había sido preparado bajo los pies de Gamaliel, que era un afamado maestro judío de la época. El apóstol Pablo tenía un arte que le permitía trabajar en algo diferente para devengar los ingresos que necesitaba. En el caso del apóstol Pablo era el arte de hacer tiendas. Él sabía hacer tiendas y él dice, yo no he codiciado ni plata ni oro y estas manos me han servido para proveer para mí y para los que me acompañan. Hermanos,
Si usted ve un varón, un hombre que no trabaja, que nunca ha trabajado en nada, que no quiere trabajar en nada, pero dice que quiere trabajar en la iglesia local como pastor, como ministro, bueno, nunca ha trabajado en nada, ¿qué le hace pensar que va a trabajar en el ministerio? Porque hay muchos hombres que por motivaciones inadecuadas dicen, mira, trabajar como pastor, eso es fácil. Entonces, ¿yo para qué voy a trabajar en el mundo? ¿Para qué voy a trabajar allá? No, yo me voy a preparar es para trabajar como pastor. No estoy diciendo que prepararse para ser pastor o tener este anhelo desde bien temprano sea malo. Lo que estoy diciendo es que si la motivación es, no, yo voy a trabajar como pastor porque percibo que es un trabajo fácil y que me puede dar para vivir, esa no puede ser la motivación última. Hermanos, la motivación debe ser un profundo amor por el Señor y por la iglesia. Si un hombre ama al Señor y entiende que Cristo derramó su sangre por la iglesia, y este hombre tiene un anhelo genuino por servir a la iglesia, entonces la paga o el salario será secundario para él. Ahora bien, al igual que los ancianos, todo hijo de Dios está llamado a cuidarse y a huir del pecado de la avaricia. Porque cuando Pablo dice esto, alguno pensará, mira, los apóstoles o los pastores, los ancianos, tienen que ser sin avaricia. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Que nuestras costumbres tienen que ser ¿cómo? Sin avaricia. El pecado de la avaricia hace que fijemos nuestros ojos en lo temporal y no en lo eterno, y que nuestro corazón sea peligrosamente arraigado a este mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó en Mateo capítulo 6, verso 24, con las siguientes palabras: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Quiero que noten que esto es bien interesante. Miren lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que amará a uno y no es que negará o desechará totalmente al otro. ¿Qué es lo que está diciendo? Que amará a uno y menospreciará al otro. O sea, lo que está diciendo es que le dará un menor valor al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermanos, mi querido hermano varón, cuando te levantas, ¿en qué es lo primero que piensas? ¿Cómo vas a hacer dinero en ese día? ¿Cuánto vas a vender? ¿Todo lo que tienes que hacer? ¿Todo lo que está por delante? ¿Cuánto dinero vas a generar? ¿Qué es lo primero que piensas al abrir tus ojos? Porque lo primero que deberíamos pensar al abrir nuestros ojos es en el Señor, en buscarle a Él. Voy a pasar mi tiempo con mi Señor, voy a conocerle a Él, voy a ir a la Escritura, voy a orar. ¿Ustedes recuerdan la famosa frase del reformador Martín Lutero? Tengo tanto que hacer hoy que necesito orar por lo menos 2 horas. ¿Cuál era la prioridad en ese caso? El Señor. No puedo vivir, no puedo hacer nada sin el Señor. Mi querida hermana, tú pensarás que como tal vez tu trabajo no es el que devenga dinero en efectivo, sino que es el trabajo en casa, en el hogar, con los hijos, piensas que por eso no puedes caer en el pecado de servir a las riquezas. Pero ¿cómo está tu gozo y tu agradecimiento con el Señor? ¿Estás pensando constantemente en estos temas? No piensas ni miras lo que el Señor te ha dado, lo que tienes, sino lo que no tienes. Las carencias. Todo el tiempo es eso lo que está en la cabeza. ¿Acaso no es el cuerpo más que el vestido? ¿No es la vida más
que el alimento. La evidencia de que el apóstol Pablo era un siervo fiel, dedicado al Señor, era que lo hacía de una manera desinteresada, en contraste con lo que hacen hoy los falsos maestros. No había demandas ni pretensiones económicas. Los falsos maestros que se introducirían encubiertamente tendrían entre una de sus motivaciones la avaricia. Eso es lo que dice el apóstol Pedro claramente en su segunda carta, en capítulo 2, en verso 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Siempre ha habido, hermano, falsos profetas. Como habrá entre vosotros falsos maestros. En Israel del antiguo pacto había falsos profetas. Así que en el Israel del nuevo pacto, que es la iglesia, va a haber falsos maestros. ¿Y qué dice el apóstol? Introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero miren lo que dice verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Por qué el falso maestro hace lo que hace? ¿Por qué se esfuerza tanto? ¿Por qué es tan diligente? Porque tiene un estilo de vida que mantener. Tiene un estilo de vida que mantener. Y él, en el nombre del Señor Jesús, meterá la mano en los bolsillos de las personas. Pero su condenación no se tarda, dice la Escritura. Ahora bien, notemos también en nuestro texto que mientras que lo primero es manifestar el amor por el servicio a Dios de manera desinteresada, hay un segundo detalle que deja el apóstol Pablo claro. Y es que ese amor que tenemos por el Señor debe ser manifestado en amor al prójimo a través de la generosidad. ¿Qué les dice el apóstol a los ancianos? En versículo 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando el apóstol Pablo, en el inicio de su ministerio, llegó a hablar con aquellos que eran considerados columnas, con el apóstol Pedro, con el apóstol Juan, con Santiago, el hermano del Señor, ellos le hicieron este énfasis al apóstol: ve y ejecuta tu ministerio sobre los gentiles, pero no te olvides de los pobres. Es interesante esto, hermano, porque muchas veces nosotros tenemos una confusión respecto a este amor por los necesitados. ¿Por qué? Porque muchos inconstantes que tuercen la palabra del Señor hoy en día han tomado este asunto para llevarlo al extremo del evangelio social, en donde ya no se predica a Cristo el perdón de los pecados, en donde ya no se predica que la principal necesidad del ser humano es la salvación, la justificación, sino que se predica que la principal necesidad son las necesidades materiales y que a través de el mejoramiento social vamos a traer el reino de Dios a la tierra. Eso es una herejía, una tergiversación, pero, hermano, la Escritura deja claro que debemos manifestar nuestro amor por Dios en amor al prójimo, incluyendo bendecir a los necesitados en generosidad. Fíjense cómo el apóstol Pablo dice que los apóstoles le dijeron estas cosas. En Gálatas capítulo 2, verso 10 dice que solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. El pastor Santiago, esto mismo que le dijo a Pablo, lo dice en su carta, cuando dice que la religión pura y sin mácula es esta: ayudar a los necesitados, a la viuda,
al huérfano. Muchos han tomado ese texto y lo han tergiversado. ¿Qué es lo que estamos diciendo, hermanos? No estamos diciendo que las buenas obras salvan, no estamos diciendo que la labor principal y fundamental de la iglesia es el evangelio social. Lo que estamos diciendo es que las buenas obras de generosidad, incluyendo el ayudar al necesitado, son parte del fruto que el creyente debe manifestar. El Señor Jesucristo dijo que al ver nuestras buenas obras, los hombres glorificarían al Señor. Como ya hemos sido instruidos ampliamente, el amor bíblico no es un amor solo cognitivo. Ese es el punto. El amor bíblico no es un amor solo cognitivo, sino que ese amor cognitivo, ese amor que hemos comprendido en nuestra mente por la palabra de Dios y que hemos abrazado por la fe y el poder del Espíritu Santo, ese amor se encarna en acciones amorosas al prójimo. Ese amor cognitivo, ese amor que decimos tener, debe encarnarse, debe manifestarse. ¿Cómo? En amor al prójimo. Pero ojo, este amor al prójimo es conforme a los parámetros bíblicos para poder traer gloria a Dios. En otras palabras, permítame ilustrarlo, como el esposo que le dice a la esposa, yo te amo, pero va y tiene otra mujer. Eso no es amor conforme a la Escritura. Y muchos, luego, cuando son confrontados, cuando son descubiertos, no, pero yo sí te amo. ¿Pero cómo? ¿Cómo es ese amor? Es un amor aquí. Ese amor no es bíblico, ese no es el amor bíblico. El amor bíblico no solo está aquí. Y ojo con esto, porque muchos, no, pues la letra mata, el espíritu vivifica, piensan que las cosas no se entienden aquí, el evangelio, el amor a Dios. Por eso es que la Escritura dice que debemos amar a Dios con toda nuestra mente, pero también con todo nuestro corazón. Las emociones deben ser modeladas por el entendimiento, por la inteligencia. Bueno, somos seres humanos completos, no somos seres humanos partidos. No es que son antitéticos la mente y las emociones, somos seres humanos únicos. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nosotros muchas veces entendemos muchas cosas aquí, pero luego eso no es manifestado, encarnado en acciones amorosas al prójimo. Hermano, la generosidad es tanto un mandato de Dios a los suyos como una marcada característica de la iglesia visible. ¿Cómo es conocida la iglesia visible? ¿Por un conocimiento oculto en la mente? ¿Por un fruto dentro del tronco que nunca sale? No. Si usted ve un árbol, ¿cómo lo conoce? ¿Cómo sabe? Mire, ese es un árbol de manzana, ese es un árbol de naranja, ese es un árbol... ¿Cómo lo conoce? Por el fruto. Entonces, ¿cómo nosotros manifestamos el amor de Dios en la iglesia? Una de las maneras es la generosidad, el amor y la ayuda a los necesitados. En el Evangelio, nuestro amado Señor Jesucristo, hermanos, es el ejemplo de generosidad, ya que se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué la iglesia puede ser generosa de manera sincera? ¿Por qué puede ser generosa de manera verdadera? Por lo que Cristo ha hecho ya por nosotros. Cuando el apóstol Pablo quiso enseñar sobre la generosidad, sobre la humildad, sobre cómo tener en cuenta a los demás encima de nosotros, ¿qué ejemplo trajo? Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3. Bueno, la próxima vez que usted vea cómo su pecado hace que usted esté centrado en usted mismo, medite y reflexione en esto.
Filipenses capítulo 2, verso 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ok, porque hay que hacer esto. Verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, esto implica más que un simple ejemplo moralista y ético sobre cosas externas que debemos hacer. Ah, Cristo fue humilde, entonces yo también soy humilde. Esto va más allá del mero ejemplo externo. Esto es algo que tiene profundas implicaciones evangélicas. Si somos hijos de Dios, si hemos bebido de los beneficios de la cruz, si hemos creído en el Evangelio de Cristo, Cristo ha colocado sobre nuestros hombros una responsabilidad grande de manifestar la gracia y el amor de Dios hacia nuestro prójimo. Hermanos, cuando nosotros actuamos de una manera diferente a este mandato evangélico, estamos mandando un evangelio distorsionado. Cuando nosotros vivimos una vida cristiana centrados en nosotros mismos, sin tener en cuenta las necesidades de nuestros hermanos, no estamos modelando a Cristo, el cual se humilló, el cual se dio a sí mismo por nosotros. El apóstol Pablo se llama a sí mismo, o se hacía llamar un esclavo, primeramente de Dios, pero también tenía una implicación en su responsabilidad para con los hombres, dando a entender que su vida la pondría al servicio de los demás. Usted verá que Pablo decía, por ejemplo, cosas como a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, tiene una responsabilidad con el prójimo. Hermanos, reflexionemos en esto. Pensemos en esas palabras. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo quiero que usted piense un momento en esas palabras del Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Usted sabe qué significa la palabra bienaventurado? Gozoso, feliz, alegre. ¿Qué significa entonces esto? Quedarse, entregarse y ofrecerse es, según nuestro Señor Jesucristo, la manera para experimentar una dicha mayor. O sea, mucha de nuestra falta de gozo, mucha de nuestra tristeza, depresión en la vida por no tener lo que queremos, es precisamente porque estamos haciendo lo contrario de esto. El Señor Jesucristo dijo, mire, más bienaventurado es dar que recibir. Pero nosotros estamos más preocupados por recibir que dar. Entonces no estamos siendo bienaventurados. Por eso no estamos siendo gozosos. Pero el apóstol Pablo, que vivía en función de servir desinteresadamente al Señor, él era gozoso porque era pleno en su propósito. Si nosotros somos de Cristo y estamos viviendo pensando nada más en recibir, no estamos obedeciendo a nuestro Señor. No estamos viviendo como Él nos dijo que viviésemos. Hermanos, es inevitable hacer la conexión aquí, según estas palabras del Señor, entre el gozo, la alegría y el deleite, por un lado, y la ayuda, el sacrificio y el servicio, por otro. Nuestro Señor une esas dos realidades. ¿Será que nuestro gozo y deleite en Dios no es más profundo, no es más extenso, porque hemos descuidado el servicio y la entrega hacia los demás? No es que yo nunca he experimentado ese gozo en el Señor, yo veo cristianos que se gozan. ¿Cómo estás viviendo?
¿Será que a veces nos consumimos tanto en nuestras luchas, en nuestras dificultades, para hundirnos en la tristeza, en la angustia, en la monotonía? ¿No es cierto que usted piensa cuando un hermano está mal? Dice, hermano, pero usted ¿por qué no ayudó? ¿Usted por qué no fue? Ah, y es que yo no estoy mal también. Y es que nadie piensa en mí. Y es que yo no tengo problemas también. Hermano, estamos en función de lo de uno, de lo nuestro. ¿Será que deberíamos levantar la mirada con más frecuencia para ver a quién podemos ayudar? Y de esa manera ser bienaventurados. ¿A quién podemos servir? Y así experimentamos más el gozo cristiano. Hermano, la vida cristiana es una vida de misterios. Hay muchas cosas que son misterios, no porque no tengan lógica, sino porque chocan con la mente no santificada. La Biblia dice que debemos perder nuestra vida para ganarla. Dice que no debemos obrar para recibir el galardón, sino creer para recibirlo. Y esas son cosas que chocan. Bueno, esta es una de esas cosas. ¿Usted quiere ser gozoso en su vida cristiana? Entregue, dé, y será bienaventurado. ¿Sí ve cómo no vivimos así? Más bienaventurado es dar que recibir. Una dicha mayor se experimenta cuando ponemos nuestra vida y disposición al servicio de otros. Cuando ofrecemos nuestro tiempo, energías y recursos para que otros reciban alivio, aliento y ayuda. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. El hombre más feliz del mundo. ¿Quién? El Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Se dio por los demás. Finalmente, en los últimos versos, tenemos la oración, la cual no puede faltar en ningún momento. ¿Qué hizo el apóstol Pablo antes de despedirse? Oró. Oró con los pastores. A la oración omnipresente en la vida del creyente. Orando en todo tiempo, dice la Escritura. En la llegada, en la permanencia y en las despedidas. Oraron. Hay una conmovedora manifestación del amor que tenían los hermanos unos por los otros. Unas aplicaciones para finalizar. Lo primero, lo dijimos ampliamente, debemos servir a Dios sin avaricia y debemos estar atentos a aquellos que quieran servir al Señor en el ministerio sobre este asunto de la avaricia, de la codicia. En segundo lugar, debemos ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la generosidad, el amor y el servicio a los demás. Imagínense que el apóstol Pablo se va para no volver. ¿Qué cosas eran tan importantes que tenía que dejarlas dichas? Bueno, el servir a los demás, a los necesitados, ser ejemplos, no ser codiciosos. Todas estas cosas eran importantes para los ancianos en Éfeso. Así que, bueno, por la gracia del Señor, hemos finalizado con esta porción, con esta parte, y que sea nuestro buen Dios ayudándonos a entender su palabra, a atesorar sus mandatos para poder ponerlos por obra y vivir a la luz de estas cosas.